La prisión que sorprendió a todos. En un mundo donde las primeras impresiones lo son todo, es lo inesperado lo que deja el impacto más duradero. La historia comienza con una mujer afroamericana tranquila y serena, la doctora Monica Harris, esposada en medio de la confusión. Los policías no tienen idea de a quién acaban de arrestar, pero a medida que la verdad se revela, sus rostros palidecen de asombro. No se trata solo de una detención, es una historia sobre cómo a menudo juzgamos mal a las personas, solo para encontrar poder donde menos lo. Todo comenzó en una tarde común en el centro de Atlanta. La doctora Monica Harris, una reconocida neurocirujana, acababa de terminar una agotadora cirugía de 12 horas. Se dirigía a casa, ansiosa por relajarse después de un día extenuante. En el camino, se detuvo en una tienda de conveniencia, vestida casualmente, mezclándose con la multitud. Pero algo parecía fuera de lugar. Dentro de la tienda, notó que la cajera, Sara, la miraba con desconfianza. Mónica lo ignoró, pensando que quizá lucía un poco desaliñada después de un turno tan largo. Mientras hacía sus compras, la sensación inquietante de ser observada se hacía más fuerte. Mientras tanto, afuera de la tienda, los policías Daniels y Mitchell respondían a una llamada sobre una persona sospechosa. El empleado de la tienda confundió el cansancio de Mónica con algo más siniestro, cometiendo el error común de sacar conclusiones precipitadas. Cuando Mónica se acercó al mostrador para pagar, la tensión aumentó. Los policías entraron en la tienda, examinando los pasillos. Caminaron directamente hacia ella. «Señora, necesitamos hablar con usted», dijo el oficial Daniels con firmeza. Mónica, sorprendida, intentó mantener la calma. «¿Algún problema, oficiales?» «Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa que coincide con su descripción», explicó el oficial Mitchell. El corazón de Mónica se hundió. No podía creer que esto estuviera ocurriendo. «Solo estoy aquí para comprar unas cosas». Pero los oficiales insistieron en que saliera. A regañadientes, Mónica obedeció, dejando sus compras atrás. Afuera, se había reunido una pequeña multitud, susurrando y señalándola. Mónica sintió una oleada de humillación mientras la esposaban. Los oficiales no se molestaron en escuchar sus explicaciones, incluso cuando ella les dijo que era doctora. Cuando intentó sacar su identificación, el oficial Daniels le agarró el brazo bruscamente, gritando, «No se mueva». Mónica se estremeció, sintiéndose impotente mientras ignoraban sus credenciales. Mientras estaba sentada en la parte trasera de la patrulla, el peso de la situación la golpeó. ¿Cómo explicaría esto a su esposo, David, un abogado, y a su hija adolescente, Jessica? Lo que comenzó como una simple tarea se había convertido en una pesadilla. En la comisaría, las cosas fueron de mal en peor. Mónica fue colocada en una celda, su dignidad corroída por los comentarios sarcásticos y la rudeza innecesaria de los oficiales. Uno de ellos, Mitchell, incluso se burló de su profesión, insinuando que probablemente esperaba trato especial por ser doctora. El racismo subyacente se hizo dolorosamente evidente. Pasaron horas y Mónica escuchó a los policías discutir cómo evitar una posible reacción negativa. Cuando finalmente verificaron su identidad, sus actitudes cambiaron abruptamente. «Es una neurocirujana», susurró Mitchell, visiblemente inquieto. Pero en lugar de liberarla de inmediato, vacilaron. El temor de cómo sus acciones los harían quedar les impidió admitir su error. No fue hasta que el capitán Reynolds, un oficial experimentado, llegó a la comisaría que la situación cambió. Revisando su expediente, ordenó rápidamente la liberación de Mónica. «Este es un grave error», dijo Reynolds, con la voz cargada de arrepentimiento. «Doctora Harris, le pido disculpas profundamente por lo ocurrido. Pero el daño ya estaba hecho. Mónica había sido humillada, maltratada y deshumanizada, todo por una suposición errónea». Al salir de la comisaría, Mónica reflexionó sobre la experiencia. No se trataba solo de ella. Se trataba de lo fácilmente que se podía juzgar mal a las personas, de cómo los prejuicios aún dictaban tantas interacciones, y de cómo aquellos en el poder podían abusar de él. Esta no era una historia que olvidaría pronto. Mónica observó el intercambio. Sus emociones eran una mezcla de alivio y enojo. La disculpa del capitán Reynolds sonaba sincera, pero el daño ya estaba hecho. Había sido humillada, tratada como una criminal sin razón alguna, solo por un juicio erróneo, arraigado en prejuicios. Cuando el capitán le quitó las esposas, se frotó las muñecas doloridas, aún sintiendo el frío agarre del metal. «Agradezco su disculpa,
Capitán, dijo Mónica con voz firme, aunque sus ojos brillaban con el dolor y la frustración que había soportado. ¿Pero qué pasará con los oficiales? ¿Qué les sucederá ahora? El capitán Reynolds vaciló, mirando hacia Daniel y Michey, que estaban de pie torpemente junto a la puerta, con expresiones de culpa y desafío. Habrá una investigación interna, dijo después de una pausa, con tono firme. Este comportamiento es inaceptable, y nos tomamos estos asuntos en serio. Mónica no estaba completamente convencida. Ya había escuchado esas palabras antes, visto a personas prometer sin tomar acción. Pero asintió, sabiendo que por ahora necesitaba salir de ese lugar y regresar con su familia. Necesito llamar a mi esposo, dijo, su voz más suave ahora que la adrenalina empezaba a desaparecer, dejando tras de sí una sensación de agotamiento. Probablemente está muy preocupado. El capitán Reynolds le devolvió su teléfono, y mientras marcaba el número de David, sus manos temblaban ligeramente. Podía escuchar el pánico en su voz cuando él contestó. «¿Mónica? ¿Dónde estás? Te he estado llamando durante horas». «Estoy bien, David», dijo, tratando de calmarlo, pero el peso de lo sucedido aún la abrumaba. «Te explicaré todo cuando llegue a casa. Solo, necesito que vengas a buscarme a la comisaría». Al colgar, los ojos de Mónica se posaron en los oficiales que la habían arrestado. Parte de ella quería enfrentarlos, exigirles una explicación, pero sabía que no cambiaría nada. Ya le habían mostrado quiénes eran. Cuando David llegó a la comisaría, en el momento en que sus ojos se encontraron, una oleada de emociones la invadió. Su rostro, normalmente sereno y confiado, estaba marcado por la preocupación. Se apresuró a su lado y la envolvió en un fuerte abrazo. «¿Estás bien?», le preguntó, con voz suave pero cargada de inquietud. Mónica asintió contra su pecho, pero las lágrimas que había estado reteniendo finalmente brotaron. «Solo quiero irme a casa», susurró, con la voz entrecortada. Salieron juntos de la comisaría, y el aire frío de la noche golpeó su rostro al salir. El mundo parecía tan diferente ahora. Qué rápido su sentido de normalidad se había desmoronado. El trayecto a casa fue silencioso, con David sosteniendo su mano mientras ella miraba por la ventana, repasando los eventos en su mente. Cuando finalmente llegaron a casa, Jessica, su hija adolescente, los esperaba ansiosamente junto a la puerta. Tan pronto como Mónica entró, Jessica corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?». Mónica se arrodilló para encontrarse con los ojos preocupados de su hija. «Estoy bien, cariño. Solo hubo un malentendido». Pero Jessica no se dejó convencer fácilmente. «¿Es porque eres negra?», preguntó, con una voz pequeña pero llena de una conciencia tranquila que rompió el corazón de Mónica. Mónica suspiró, acercando a su hija. «Sí, lo fue», dijo con honestidad, sin querer protegerla de la verdad. «Pero lo que importa es que estoy en casa ahora, y estamos juntas». Esa noche, mientras yacía en la cama junto a David, Mónica miraba al techo, con la mente inquieta. Sabía que esto no terminaría aquí. Los oficiales le habían mostrado una dura realidad que muchos trataban de ignorar o minimizar. Pero también sabía que no podía dejarlo pasar. Había trabajado demasiado, luchado por mucho tiempo, para quedarse en silencio ahora. «Voy a presentar una queja formal», dijo en voz alta, más para sí misma que para David. David se giró hacia ella, encontrando su mano en la oscuridad. «Y estaré contigo en cada paso del camino», dijo suavemente. Mónica apretó su mano, sintiendo una chispa de resolución encenderse en su interior. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de luchar por el respeto y la dignidad que ella, y tantas otras personas como ella, merecían. Mañana comenzaría esa lucha, no solo por ella, sino por cada mujer negra que alguna vez fue juzgada injustamente, por cada persona que fue silenciada por el prejuicio. Pero esta noche, descansaría, sabiendo que su historia aún no había terminado. Mónica se despertó la mañana siguiente con una mente más clara. El peso de lo que había sucedido aún se aferraba a ella, pero también había un sentido de propósito. Mientras se sentaba en la mesa de la cocina, bebiendo su café, sintió una determinación que no había sentido antes. David se unió a ella en silencio, colocando su mano en su hombro como apoyo silencioso. «Hoy contactaré a un abogado», dijo Mónica, con la voz firme. «No voy a dejar esto pasar». David asintió, con el rostro serio. «No deberías tener que hacerlo. Lucharemos juntos». El día de Mónica estuvo lleno de llamadas telefónicas y papeleo, y para la noche,
había conectado con una abogada que se especializaba en casos de derechos civiles. La abogada, una mujer negra mayor llamada Angela, escuchó atentamente la historia de Mónica, sus ojos agudos llenos de empatía y determinación. «Esto es más grande que tu caso, Mónica», dijo Angela. «Se trata de responsabilizar al sistema por cómo trata a personas como nosotras. No podemos retroceder». Pasaron las semanas, y el caso de Mónica ganó atención en los medios locales. Los periodistas comenzaron a contactarla, ansiosos por escuchar su historia, que resonó con muchos que habían experimentado injusticias similares. Mónica se dio cuenta de que hablaba no solo por ella misma, sino por una comunidad que había estado silenciada durante mucho tiempo. La avalancha de apoyo de extraños, vecinos e incluso compañeros de trabajo la sorprendió, pero también fortaleció su determinación. Una noche, Mónica recibió una carta por correo. Era del departamento de policía, una respuesta oficial a la queja que había presentado. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, pero David estaba a su lado, firme y reconfortante. La carta contenía una disculpa oficial del departamento. Indicaba que los oficiales involucrados habían sido disciplinados y que la policía estaba lanzando nuevos entrenamientos de sensibilidad y diversidad. Pero lo que más impactó a Mónica fue una nota personal adjunta del propio capitán Reynolds. Expresaba su profundo pesar por el daño causado y prometía mejorar. Mónica dejó la carta a un lado, exhalando lentamente. No era todo, pero era un comienzo. Más tarde esa noche, se sentó en el porche con David, observando el sol ponerse en tonos de naranja y rosa. Jessica salió a unirse a ellos, sentándose al lado de su madre y apoyando su cabeza en el hombro de Mónica. «Lo lograste, mamá», dijo Jessica suavemente, con orgullo brillando en sus ojos. Mónica sonrió, sintiendo una paz que no había esperado. «Lo logramos», corrigió. «Todos nosotros». Mientras se sentaban juntos, Mónica se dio cuenta de que, aunque este capítulo de su vida había sido doloroso, también le había dado una fuerza que no sabía que poseía. Había enfrentado la injusticia de frente y se había negado a guardar silencio. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sabía que había marcado una diferencia. La lucha no había terminado, pero Mónica estaba lista para lo que viniera. Continuaría hablando, resistiendo, no solo por ella misma, sino por su hija, por su familia y por cada persona que alguna vez se había sentido pequeña por el color de su piel. El futuro se extendía ante ella, incierto pero lleno de posibilidades. Y en ese momento, Mónica supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, luchando, erguida y nunca rindiéndose.